Saludo en el nombre del Señor a la hermandad, a los amigos que nos puedan oír lo que el Señor nos quiera entregar en este día. Un día hermoso, especial, un día en el cual nosotros lo dedicamos para servir a Dios. Y creo que lo importante, estimados hermanos y amigos, es que Dios siempre nos da la oportunidad a nosotros para hacer las cosas. Y todas las cosas son hechas en su tiempo, no cuando nosotros queremos, sino cuando Dios le place hacerlas. Y Él toma los medios como Él quiere. Como Él lo quiere hacer, lo hace Dios. Y nosotros no podemos preguntarle a Dios por qué el Señor lo está haciendo así. Aunque muchas veces parezcan cosas adversas, raras, para nuestra vida, para nuestros pensamientos, para nuestras ideas, pero lo que Dios hace está bien hecho. Dios nos bendiga, Dios nos dé su gracia y quisiera en esta mañana compartir un trozo de la palabra de Dios sobre algo que es tan importante en nuestra vida, sobre algo que es tan importante el poder entender, que las cosas de Dios no son cosas materiales, son cosas espirituales. Que lo que es servir a Dios no es servir por lo que nosotros vemos o por lo que nosotros creemos que estamos bien. El servir a Dios es por fe, es tener confianza, es tener seguridad realmente y una plena convicción y una transformación en nuestra vida. Es importantísimo esas cosas en la vida del ser humano o en el cristiano que sirve a Dios. Tiene que ser cambiado por el poder de Dios. Para que pueda entender las cosas de Dios en la parte espiritual, tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado por el poder de Dios. De lo contrario, no puede entender. Y si entiende, entiende a su manera, a su gusto, a su deseo, pero no conforme a la voluntad de Dios. En esta mañana tenemos un subtítulo: recompensa a los que hacen la voluntad de Dios. Dios siempre ha recompensado al ser humano, ya sea en lo bueno o en lo malo. Y las recompensas no son iguales. Dice la palabra de Dios que nosotros recibiremos galardones, recibiremos recompensas según sea nuestra obra. Y dice el Señor, sea buena o sea mala. Las dos cosas. No todo es bueno, no todo es malo. Pero la recompensa será conforme como nosotros actuamos. Y para actuar conforme a la voluntad de Dios, tenemos que someternos a la autoridad que es Dios primeramente. Someternos. Y sometiéndonos a la autoridad que es Dios primeramente, también Dios nos manda a someternos a las autoridades que Dios ha colocado sobre esta tierra. Sean cívicas, sean religiosas, sean eclesiásticas, lo que sea, pero hay que someterse. Dios ha colocado hombres sobre esta tierra, ha colocado mujeres también sobre esta tierra, para que puedan dirigir, para que puedan ordenar, para que puedan guiar. Y eso a cada uno el Señor le va a tomar cuenta, ya sea en lo cívico, como decía, como también en lo eclesiástico. Nos va a tomar cuenta el Señor. Y qué hermoso es cuando dice la palabra de Dios y está escrito, ¿eh? Y dice que nosotros debemos de procurar presentarnos ante Dios aprobado. Ante Dios aprobado. Primeramente ante Dios. Y cuando nosotros somos aprobados por Dios, dice que Dios también nos permite ser aprobados por los hombres. También nos permite Dios, en su infinita bondad. Así que quisiera compartir, como decía, un trozo de la palabra de Dios en el libro de Mateo, una conversación que tuvo Jesús. Tuvo una conversación con un joven y luego tuvo una conversación con sus discípulos. ¿Ya? Y creo que usted ya lo conoce, dice el joven rico. ¿Ah? Un joven que llegó con el deseo de saber qué es lo que tenía que hacer para heredar el reino de los cielos o para ser salvo. Era el deseo. Jesús tuvo una conversación, le explicó lo que tenía que hacer y muy, como decimos nosotros, como vulgarmente nosotros decimos, muy suelto de cuerpo, le respondió el Señor, le dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud, he guardado los mandamientos. Todo lo he hecho, le dijo.
Pero el Señor, conociendo su corazón, el Señor sabía que no había hecho conforme como él decía. Y el Señor Jesús le dijo, ya está bien, le dijo, si te has guardado los mandamientos, bien has hecho en guardar los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no harás esto. Y le dijo, no, si todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Y lo he hecho también, le dijo. Pero te falta algo, le dijo el Señor. Te falta algo. Porque conocía dónde tenía su corazón puesto. Dios conoce nuestros corazones. Y a Dios nosotros no lo podemos engañar. Al tratar de engañar a Dios nos engañamos a nosotros mismos. Porque nosotros creemos que estamos bien. Y de la respuesta de Jesús para este joven rico le dijo, mira, le dijo, una cosa te falta, le dijo. Bien que hayas guardado los mandamientos, bien que te hayas guardado esto, bien que estés estricto en guardarlo. Está bien, le dijo, pero te falta una cosa, le dijo. Y le tocó la parte más importante en su corazón. Como sabía que era rico, le dijo, vende todos tus bienes, todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Ven y sígueme. Ay, el joven corrió a vender las propiedades y a repartirlo a los pobres para seguir a Jesús. No, dice que se fue triste. Se fue triste. No siguió a Jesús, se fue triste. Entonces tuvo una conversación con sus discípulos. Y sus discípulos le preguntaron. Y uno de ellos tuvo el atrevimiento de decirle, señores, si nosotros hemos dejado todo, señores. ¿Por qué? Porque hay unas expresiones muy hermosas dentro de este pasaje. Y voy a permitir leer en el capítulo 19 del libro de Mateo. Ya narré un poquito el principio de la lectura de este joven rico, pero voy a leer del versículo 26 en adelante. Del 25, perdón, en adelante. Dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos ahora? ¿Cuál es nuestra recompensa? Le quiso decir. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primero serán postreros y los postreros primero. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga en esta mañana, en este día, como decía, tan especial. Dios bendiga nuestras vidas. Dios conforte nuestros corazones. En estos días, cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles en nuestro país, tenemos que recordarlo siempre, porque no hemos pasado ya todavía, ya no hemos salido ya liberados de todo lo que está pasando, no. Todavía estamos dentro de este plan, que solamente Dios lo sabe. ¿Hasta cuándo nos va a tener ahí? ¿Hasta cuándo nos va a hacer pasar por estas situaciones? Pero ¿sabe una cosa, hermano querido y amigo? Es que Dios quiere que usted esté preocupado de buscar su presencia. Ese es el deseo de Dios. Que nosotros busquemos la presencia de Dios, que vayamos a Dios y oremos y le pidamos a Dios por estas situaciones. Porque a veces nosotros buscamos soluciones en esta tierra. Buscamos las dificultades, las tratamos de solucionar en esta tierra. Y buscamos los medios como hacerlo. Acudimos a alguien, a algún amigo, a algún pariente, a algún hermano. Acudimos para tratar de solucionar nuestros problemas. Pero nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso que es el dueño absoluto de todas las cosas. Dios nos bendiga en esta mañana. Este joven, como decía, llegó a preguntarle a Jesús.
Y Jesús le explicó y le dijo, y después le dijo a sus discípulos, cuán difícil es, le dijo, que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil, dijo, que pasar un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de los cielos. Porque el Señor sabía dónde este joven tenía puesto su corazón. Y la Biblia dice, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Miremos, hermanos, que cuando el Señor dice estas cosas, nos está enseñando el Señor y dice que habrá una inmensa recompensa para el que pasa dificultades, problemas, sinsabores, incomprensiones por la causa de Cristo y por el Evangelio, porque recibirá 100 veces más una recompensa. Ahora pensemos, esa recompensa será mala si está sufriendo por la causa de Cristo. ¿O será buena? Que Dios nos bendiga. Y ahora dice el Señor, pero llegará el momento, le dijo, llegará el momento, le dijo, pero muchos, los primeros, serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué pensamos nosotros de esto? ¿Qué pensamos nosotros de esto? A veces, cuando nos hablamos que los postreros serán primeros y los primeros postreros. ¿Cuántas veces nosotros nos jactamos dentro de las cosas del Señor? Y creemos que porque llevamos años dentro del Evangelio somos mejor que otros. ¿Cuántas veces pensamos que porque tenemos un cargo superior a otra persona somos más que otra persona? Y el Señor siempre nos ha hablado de ser humildes. Y los humildes heredarán el reino de los cielos. Los soberbios, los iracundos, los vanagloriosos no podrán heredar el reino de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y miramos ahora, si nosotros miramos, ¿cuántas veces nosotros dentro de la casa de Dios? Y aquí un comentario dice, los primeros son aquellos a los que el mundo y a veces incluso la iglesia tiene en estima por causa de su riqueza, educación, nivel social, puesto o talento. Esto a veces nosotros consideramos que son los primeros. El pastor va a tener el mejor el pastor. El mejor es este hermano porque tiene este talento, porque Dios le ha entregado un talento. Y la palabra del Señor dice que nosotros, ante la presencia de Dios, somos todos iguales. Somos todos iguales. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos consentidos y regalones. No. Dios tiene hijos que son disciplinados por el Señor. Obedientes, sumisos a Dios primeramente. Que Dios nos bendiga. Pedro le dijo al Señor, nosotros dijo, hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. Bien, Pedro le dijo, bien, sí, han dejado todo, porque sus discípulos, los que le siguieron, y los apóstoles que son los apóstoles, también le siguieron. Y dice que estos dejaron todo. Pedro dejó las redes junto a su hermano. Juan y su hermano también dejaron las redes y dejaron a sus padres que eran pescadores y siguieron a Jesús. No pensaron que iban a quedar sin trabajo, no. Siguieron a Jesús. Y Pedro quiso saber de esto. El Señor le dijo, y si nosotros hemos dejado todo. Ahora, usted dice que ningún rico entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Este entrará en el reino de los cielos. Entonces, qué difícil es. ¿Cómo lo entendemos? No lo comprendemos nosotros. Y Jesús le dijo tan simple unas palabras y le dijo, de cierto os digo, que el que no deja padre o madre o hermano o hermana o siervo o hijos o hija o tierra, no puede heredar el reino de Dios. Porque son un impedimento. Muchas veces un buen trabajo le sirve de impedimento al cristiano para servir a Dios. Porque se considera una persona superior, una persona que tiene un buen trabajo, que tiene una buena posición social, que tiene una buena posición económica y se considera superior a los demás. Sin entender y sin comprender y pensar que el Señor tiene la capacidad de bajarlo.
El Señor tiene la capacidad de bajarlo. El Señor tiene la capacidad de quitarle el trabajo a aquel que lo tiene. Y tiene la capacidad también de abrirle el trabajo a aquel que a veces lo consideramos tan inferior a nosotros. Y tiene la oportunidad de parte de nuestro Dios de abrirle una puerta y ser a lo mejor más que nosotros después. Por eso nadie se puede considerar superior a otro. Nadie. En la presencia de Dios nadie se puede considerar superior a otro. El pago es el mismo. El pago es vida eterna para los que creen en Él y le siguen. No dice que le va a dar mejor pago a este, no. Dice que los galardones que va a recibir, o sea, premios, algunos van a ser diferentes. Pero en cuanto a la promesa del Señor, es vida eterna para todos. Ese es el pago final. La vida eterna al lado de Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Entonces ahora nosotros, como decía, pensamos que por el hecho de tener un cargo, por el hecho de ser mejores, por el hecho de conocer más la doctrina, creemos que somos superiores a otra persona. No, no. La Biblia dice que Dios levanta al pobre para avergonzar al rico. Levanta al necio para avergonzar a este que se considera sabio. Levanta al humilde para avergonzar al iracundo, al soberbio. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Para Dios no existe la educación. Para Dios no existe el conocimiento. Para Dios no existe, hermanos amados, ni amigos, no existe la capacidad humana. No existe lo que la persona cree ser. Lo que interesa es que entregue su corazón al Señor. El Señor dijo: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida, y de él manan los malos y los buenos pensamientos. Es por eso que en esta mañana Dios bendiga nuestras vidas. Ahora, ¿quiénes van a recibir recompensa de parte de nuestro Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no significa que yo apabulle a otro con palabras y que lo tape con palabras y lo considere inferior a mí. No, eso no es doctrina, eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ponerlos en los niveles de cada persona. Y Dios tiene la capacidad de hacernos colocar, cuando estemos conversando con una persona de poca educación, el Señor nos puede bajar también a esa altura. Por eso que el apóstol Pablo dijo: con los ricos yo converso con los ricos, con los grandes, con los reyes, yo puedo conversar con los reyes, dijo. Pero cuando me toca conversar con los humildes, también el Señor me ayuda a conversar con los humildes. Estoy preparado para todas circunstancias. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, que nos haya vanagloria en nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, el Señor pide de nosotros obediencia. Y obediencia significa sumisión. La sumisión significa que nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y el que enseña debe de enseñar conforme a la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, nos alegre o no nos alegre, la palabra de Dios dice así. Y aquí la palabra del Señor no miente. Dice que el que deja todas estas cosas, padre, madre, hijo, no significa que nosotros abandonemos a nuestros padres, no. Puede ser un mal consejo de nuestros padres, puede ser un mal consejo de un hijo, o de su esposa, o viceversa. Si no dejamos esas cosas, y no dejamos los bienes de este mundo, y conformarlos con los que Dios nos da, nos pueden ser un estorbo en nuestra propia vida espiritual. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios nos guarde, Dios nos ayude, y este mensaje de la palabra de Dios, permítanos, hermanos, que sea una palabra de salud para su alma. Deténgase a pensar y pregúntele al Señor: ¿cuántas veces nosotros nos apropiamos como hijos de Dios? No, si el Señor dice que Él va a estar sentado en su gloria, está sentado en su trono, en el trono que le corresponde, y todos nosotros vamos a estar sentados ahí. No, aquí el Señor especificó quiénes van a estar sentados en lugares especiales. Y se lo voy a leer, donde dice por qué van a estar sentados ahí. Dice:
Dice la palabra del Señor que cuando Jesús le dijo a sus discípulos que Él iba a estar centrado en su trono de gloria, ¿qué iba a pasar a continuación? Dice que los 12 apóstoles, la respuesta se la dio el Señor a Pedro. Y lo voy a leer como le dice. Y Jesús le dijo a Pedro, cuando le dijo Pedro, Señor, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿quién pues tendremos ahora? Pedro quiso saber cuál era la recompensa que él y sus amigos iban a recibir, porque dijo, nosotros te hemos seguido, incluyó a los otros apóstoles. Y la respuesta de Jesús le dijo, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Sobre 12 tronos. ¿Para qué? Le dijo. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces no todos pueden estar sentados en trono, sino para los que el Señor ha designado que se sienten en ese lugar. Entonces nosotros no podemos atribuirnos que nosotros vamos a estar sentados en tronos en el reino de los cielos. No. Habrá un lugar, sí, de felicidad. No lo especifica si estaremos sentados, estaremos de pie. Los que hemos creído en Él. Pero para los que, la pregunta que le hicieron sus apóstoles, Él les dijo, ustedes los 12, que me han seguido y que han dejado sus cosas y que han dejado padres y hermanos y todos, sus tierras, sus bienes, su dinero y todo lo que han tenido, por causa de mí, ustedes van a tener el privilegio de sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Que Dios nos bendiga. No nos atribuyamos entonces cosas que el Señor nos dice por su palabra. Esperemos, sí, la bendición maravillosa de ser llevados por el Señor en su venida, en su rapto. Esperemos eso. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y el Señor nos ayude para estos nobles y gloriosos conocimientos. Amén.